Amados, quiero entrar entonces al tema del día de hoy. Y el día de hoy, hermanos, toco un tema que normalmente nunca he tocado. Nunca he hablado de este tema en particular. Me dicen en este momento que los niños han de irse con sus maestras mientras se lleva a cabo el sermón. Abraham, el diezmo y Melquisedec. No predico yo de este tema normalmente, nunca lo he predicado, excepto una que otra vez en son de enseñanza, seguramente en el instituto, pero no en predicación. Y hoy quizás va a ser la primera vez que entro en un tema tan profundo como es este. Y para eso buscaríamos Hebreos capítulo 7 del 1 al 10. Hebreos capítulo 7 del 1 al 10, y si no lo tiene, lo tengo yo en la pantalla. Y después que lo haya encontrado, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor para leerla. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia, una vez más, para que nos hables, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos amados, les prevení diciendo de que este tema no lo toco muy a menudo y seguramente no lo van a escuchar tampoco después, porque normalmente no predico de los diezmos. Es un tema controversial. Algunos piensan que se deben dar, otros piensan que no se debe dar. Otros dan en abundancia, otros dan extremadamente poco. Y hay una especie de confusión si se deben dar o no. Por eso usted no va a encontrar mucho este tema a menudo, pero hay de repente pastores y evangelistas que hablan del tema tratando a relucir el significado del diezmo y nuestra responsabilidad. Para entrar en esto levemente, primeramente vamos a entender quién era Melquisedec. La palabra del Señor dice que Melquisedec, aquel individuo enigmático, difícil de saber quién era, de repente dice la Biblia que era el rey de Salem, lo cual Salem en ese tiempo era Jerusalén. Así que era el rey de Jerusalén antes que haya sido Jerusalén. Aparte de eso, la palabra Salem o Shalom significa paz. Así que este hombre era considerado como el rey de paz. La palabra del Señor dice que también este Melquisedec era sacerdote del rey Altísimo. Ahora, no podía ser
una persona sacerdote y al mismo tiempo rey. Una era rey o era sacerdote, pero este hombre era los dos oficios ante Dios. Rey de la ciudad de Dios, Jerusalén, y rey de paz y también sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, hablando de que no era sacerdote de un Dios pagano. Entendemos por la palabra de Dios que su nombre es Rey de Justicia. Este hombre entendemos que compartió pan y vino con Abraham, lo cual es lo que tenemos frente a nosotros en este momento. Pan y vino. Alguien piensa de que este pudo haber sido una especie de presagio, de aviso de lo que venía a futuro, que se iba a llevar a cabo la muerte, implicando el comer el pan, el cuerpo de Cristo y su sangre que iba a ser derramada en comparación o simbolismo como el vino. Pero este hombre presentó pan y vino ante Abraham, antes que se supiera de que Cristo Jesús iba a establecer el servirse pan y vino como recordación de su muerte. Entendemos de este hombre enigmático de que no tenía padre ni madre, pero explicando superficialmente, no es que haya venido de la nada, sino que muchos explican de que no se anotó en ese tiempo la genealogía de este hombre. No se anotó quién pudo haber sido el papá o su mamá, y sencillamente existió, y no necesariamente hay una anotación o un récord de él. Entendemos también, como repetí, de que no tiene genealogía ni pasada ni futura. No tiene principio de días, ni fin de días, dice su palabra, porque no se sabe cuándo nació, ni tampoco se sabe cuándo murió. Muchos al leer estas ideas, estos conceptos, pretenden decir de aquel hombre era un individuo quizás divino, lo cual no tiene mucho sentido porque después de todo fue hecho semejante al Hijo de Dios. En otras palabras, nosotros también somos semejantes. Pero la palabra de Dios dice de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Así que fue después de todo creación de Dios. No es un ser necesariamente divino como algunos piensan. El hecho de que no tiene papá ni mamá ni principios ni fin de días es precisamente porque no tiene genealogía. No hubo una anotación, un récord de él. Ahora, de Melquisedec entendemos de que sí fue mayor que mayor que Abraham. Ahora, Abraham, ustedes saben que es el padre originador, principal, iniciador de Israel, del pueblo judío. Antes de Abraham no existía Israel, no existieron los judíos. Él fue el primero. Él fue quien Dios llamó para que iniciara el proceso de eventualmente conocer a su hijo Isaac, después a Jacob y después a todas las tribus, 12 tribus de Israel y eventualmente todos los sacerdotes habidos y por haber. Así que cuando hablamos de Abraham, es un hombre superiorísimo en comparación a cualquier otro. No obstante, la Biblia dice de que Melquisedec era mayor que Abraham. Entendemos que también Melquisedec es mayor que el orden arónico. El orden arónico es cuando nació Aarón de la tribu de Leví, y Dios le dijo que de la tribu de Leví iban a venir todos los sacerdotes. Nació Aarón y siguieron naciendo después de Aarón toda una línea que se llama el sistema levítico. De ahí existen todos los sacerdotes habidos y por haber. No hubieron otros sacerdotes más que de la tribu de Leví que vinieron de Aarón. Entendemos acerca de Melquisedec que bendijo a Abraham.
Y aquí tenemos algo bien interesante, porque la Biblia estipula de que el mayor bendice al menor. Se acerca a Abraham después de haber ganado a 4 reyes y los había derrotado, y Abraham toma el tumulto, toma todas las ganancias de la guerra, y de toda esa ganancia él tomó la 10ª parte, y sin que nadie le dijera, él se las entrega a Melquisedec. Y no solamente se la entrega, sino que Melquisedec recibe los diezmos de Abraham. No los rechaza. Por eso que se entiende que Melquisedec era mayor que Abraham. No solamente porque lo bendijo, Melquisedec bendijo a Abraham, pero Abraham tomó el 10% y se lo entregó a este hombre. Quiero decirles, hermanos, hablando de este tema en general, de que hay 3 principios básicos de la mayordomía cristiana. Y estos 3 principios básicos, ojalá no solamente los aprendamos de memoria, sino que los practiquemos. Número 1, Dios es dueño y Señor de todas las cosas. Dios es dueño hasta del aire que tú respiras. Es dueño de la fuerza que tienes para mover un lápiz, o para mover un martillo, o para mover una computadora, o para ganarte los dólares o los pesos, o los chavos, como quieras llamarle. Todo eso te lo da Dios. Si Dios quisiera cortarte el aliento, tú no puedes decir ni pío. Entonces, el principio de la mayordomía es de que Dios es dueño de todo. Es dueño de nuestras esposas, es dueño de nuestros hijos, es dueño de la iglesia, es dueño de nuestro cuerpo, es dueño de nuestra alma. El segundo principio es que Dios nos ha delegado administración de sus cosas. Eso significa que, claro, todo pertenece a Dios, pero Dios te lo entrega. Dios te entregó tus hijos, Dios te entregó tu familia, Dios te entregó una inteligencia para que tú la puedas utilizar. Si no, hubiera sido un vegetal seguramente en algún hospital montado o conectado a una máquina. Dios te dio la facultad de poder caminar, de poder hablar, de poder conversar, de poder discutir, de tener ideas. Todo pertenece a Dios. Pero Dios te ha dado y te lo ha delegado para que tú lo administres. ¿Cómo yo estoy administrando a mi esposa? ¿Cómo he administrado a mis hijos que cantan aquí al frente? ¿De qué forma los he movido, lo he trabajado en el temor, la sabiduría de Dios? ¿De qué forma estoy administrando el dinero que el Señor me da? Me sirve para pagar todas las cuentas. No me sirve para ir a comprar un avión, ni comprarme una casona bien grande, ni tampoco un Rolls Royce. Pero me da para lo suficiente y debo administrarlo según lo que Dios ha decidido darme. A algunos de ustedes el Señor le da más, a otro le da menos. Pero Él quiere que tú administres lo que te da. Si te da 10%, pues ese 10% tú quieres que lo administres. Si te da 1000%, Él quiere que tú lo administres. A lo mejor Dios te permite comprar una casa grande, con muchas habitaciones, con muchas televisiones. O a lo mejor Dios te permite comprarte un lugar pequeño, un apartamento, no con tanto lujo. Pero Dios hace como Él quiere. El punto es, en este segundo principio, es que Dios nos ha delegado administración. Y el tercer punto es muy tremendo. Porque el tercer punto dice, Dios nos pedirá cuentas de nuestra mayordomía. No es de que tú eres un pajarito y que vives volando y nadie te va a pedir cuentas. Si nosotros le damos cuenta a nuestros jefes, yo tengo que darle cuenta a un senior pastor aquí en la iglesia. Todos tenemos supervisores, tenemos personas que administran nuestros trabajos. Hasta el gobierno tenemos que darle cuenta.
¿Cómo no le vamos a dar cuenta a Dios? Y Dios nos dice claramente, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios va a arreglar cuentas contigo. No sé si será pronto o después, pero te vas a encontrar frente a Dios y Él te va a pedir cuentas de la mayordomía que llevaste a cabo en tu administración para con las cosas que Él te permitió y te delegó en tus manos. La palabra del Señor lo dice muy claramente. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Hermanos, wow. ¿Cuántas veces hemos tomado el dinero de Dios y lo hemos mal usado? Ayer cuando estábamos en el garage sale, en el yard sale, alguien viene y me dice, te voy a poner el dinero pero no tengo cash. Todo eso lo había llevado yo, por lo menos lo que estaba en mi mesa. Era mío, yo lo había llevado. Algunos hermanos pusieron algunas cosas de ellos también en mi mesa. Habían otras mesas que los hermanos llevaron muchas cosas. Pero yo estaba en mi mesa. Y cuando vino aquel joven, me dice, yo te voy a comprar esto lo que quiero. Y juntó unas cuantas cosas. Me dijo, pero no tengo cash. No tengo efectivo. Y dije, hay un problema. Porque aquí, lamentablemente, se acepta solo efectivo. ¿O no? Me dijo. Yo te lo puedo enviar. Te puedo enviar el teléfono a tu cuenta bancaria y a tu nombre. Inmediatamente comenzó el bichito a trabajar aquí en la mente. ¡Wow! Eran mis cosas. Yo las podía vender o regresarlas a mi casa. Yo le dije, está bien. Mándalo nomás a mi cuenta. Y le di la cuenta bancaria, que es súper fácil porque ni siquiera muestra la cuenta, es solamente un QR code. Se lo mostré en mi teléfono, él hizo clic, clic y me envió todo el dinero allá. Inmediatamente yo tomé mi billetera, saqué el dinero y se lo pasé, creo que al hermano Carlos, para que lo pusiera en la bolsa, que era el dinero oficial que se estaba juntando. No puede haber nada en nuestra mente que vaya a interponerse entre lo que Dios nos ha dado y Dios. Porque si se interpone, no importa la excusa que tú tengas, que yo no trabajo, que no tengo dinero, no importa la excusa. Dios te va a pedir cuenta de lo que tú recibes. Si tú lo recibes de tu trabajo o a mi esposa que lo recibe de mí cuando yo le entrego a ella dinero. El asunto es que Dios te va a pedir cuenta de tu mayordomía, no Leo. Dios te va a pedir cuenta de tres cosas. Te va a pedir cuenta de tu tesoro, te va a pedir cuenta de tu tiempo y te va a pedir cuenta de tus talentos. Volviendo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y de la noche a la mañana, Abraham tomó los diezmos y se los dio. Es el único pasaje en la Biblia que habla tanto de los diezmos. No hay otro más que hable tan firmemente de esta acción. Ahora tenemos un problema. Y el problema es relativamente grande para los que no quieren entenderlo nada más. Lo cual es, pero espérate, el diezmo se estableció en la ley. Y ahora estamos en la gracia, así que tengo una buena excusa para no darlo. Hermanos, yo no doy los diezmos aquí en esta iglesia. Es mi esposa la que los da. Ella saca la cuenta de todo y ella da y da más. Así que
hay algo aquí que tenemos que entender y nunca nos ha faltado. Siempre hay suficiente para cubrir. Hermanos, es verdad, se estableció en la ley, incluso se los puedo comprobar bíblicamente, y el diezmo de la tierra, noten ustedes, de la tierra, de lo que se planta, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. No es tuyo, de Dios es. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo será consagrado a Jehová. Está en la ley. Otro versículo que nos pueda ayudar. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. O sea, los hijos de Leví, ¿quién eran? Los sacerdotes. Gracias porque alguien lo dijo ahí. Los hijos de Leví eran el sistema sacerdotal. Todos los sacerdotes se les daba el diezmo. Entonces, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el misterio del tabernáculo de reunión. Otro versículo también de la ley dice lo siguiente: indefectiblemente, lo cual significa sin fallar, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias, de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas, para que aprendas a temer a Jehová. O sea que está estableciéndose en la ley, está bien, en la ley. Usted sigue pensando, bueno, está en la ley, ya no me pertenece a mí. Cuidado, cuidado con lo que piensa. A lo mejor su criterio humano es diferente al de Dios. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Pero quiero decirle esto, de que Abraham existió antes de la ley, antes que se hubiera establecido el diezmo. Él no tenía que darlo. Él no había leído en ninguna parte de que tomara el diezmo y lo tuviera que entregar al sacerdote. Pero él lo dio en reconocimiento de lo que Dios le había dado y bendecido a él. Dios le había bendecido con la guerra de 4 reyes que él los había eliminado. Y no solamente había eliminado a los 4 reyes, sino que había tomado todo el botín de los 4 reyes. Dios había permitido que Abraham fuera en ese momento rico con todo el botín y ganancia que obtuvo. Y él sintió de corazón ser agradecido y entregar entonces los diezmos a Melquisedec. Hermanos, toda la línea sacerdotal, y esto es una idea clara que tenemos que tener, toda la línea sacerdotal, el sistema levítico, arónico, y de todos los sacerdotes, en otras palabras, del orden arónico, del sistema levítico, entregaron sus diezmos de forma espiritual a través de Abraham. No lo digo yo, eso lo está diciendo el Nuevo Testamento en Hebreos. Él está diciendo de que todos los sacerdotes entregaron sus diezmos espiritualmente, de forma espiritual, a través de Abraham, porque el mismo escritor de Hebreos lo explica, dice, porque de Abraham nació Leví, y de Leví nacieron todos los sacerdotes. Así que en los lomos de Abraham, espiritualmente, Dios estaba viendo que cada sacerdote estaba entregando sus diezmos. Pero está en la ley, aunque lo dice el Nuevo Testamento. Como que estamos entendiendo de que el dar los diezmos
no es necesariamente nada que ver con la salvación del hombre. Todo lo que tiene que ver con la ley sacramental tenía que ver con que Cristo Jesús eliminó lo necesario que en ese momento se requería para perdonar pecados. El dar diezmo no tiene nada que ver con perdonar pecados. El dar los diezmos tiene que ver todo con ser agradecido a Dios por lo que Dios nos da. La muerte de Cristo Jesús, Él dijo, yo vine a cumplirla. No tienen que matar más corderos, no tienen que traer más toros ni machos cabríos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es necesario más muertes. Eso se le llama la ley moral, la ley sacramental, pero existe la ley moral, que aunque está en el Antiguo Testamento, está vigente en el día de hoy. Porque los 10 mandamientos se escribieron en la ley. Y no porque están en la ley, usted los va a desechar cuando lee los mandamientos que dicen no matarás, no robarás, no adulterarás. Todos esos mandamientos están en la ley. Sin embargo, están vigentes porque no son leyes sacramentales, sino que son leyes morales. Incluso la palabra del Señor dice en Hebreos 7, 9 al 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. De esa forma lo entiende el que escribió Hebreos. Él entiende de que todos los sacerdotes siguieron pagando a través de lo que hizo Abraham. Y yo creo que sin duda alguna es un plan divino de Dios. Ciertamente, dice la palabra del Señor, los que de entre los hijos de Leví reciben, ¿qué cosa? El sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Pero eso está en la ley. Pero la palabra de Dios nos dice de que todos los sacerdotes cumplieron porque eran sacerdotes. Y en caso que tú y yo estemos confundidos, la Biblia nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Tú y yo ante Dios somos real sacerdocio, dice la palabra de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No se lo está diciendo a los hebreos, se lo está diciendo a la iglesia. La iglesia vino a ser sacerdotes para Dios, lo mismo que aquellos sacerdotes que entregaban los diezmos espiritualmente cuando se los entregaron a Melquisedec a través del originador del pueblo de Israel. Y si todavía no estamos claros en esto, cuando lleguemos al cielo, la palabra del Señor nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Jesús. Y con tu sangre nos has redimido. Está hablando de nosotros. Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hermanos, la palabra no puede ser más clara. La palabra es clara como el agua. Si usted tiene una excusa, allá usted. Pero Dios establece de forma muy espiritual y clara la ley, lo que pudiera ser la ley moral, de una responsabilidad que tenemos ante Dios. Pues después de todo, los diezmos se entregaban para
que la iglesia, está escrito eso claramente, la iglesia se mantenga. Se puede ayudar seguramente con benevolencia a algunas familias que no tienen y que usted no sabe que nosotros hemos ayudado. Y si lo sabe, es parte seguramente del grupo de benevolencia. Pero siempre hay algo que se entrega para alguien de esta misma iglesia o incluso de otros, para que el evangelio se propague, se mantengan enviándose a lo que estamos haciendo allá en la India, en Bangladesh, donde se está alimentando a misioneros locales que no saben tu idioma ni nosotros el de ellos, pero son misioneros en esos lugares, donde la palabra de Dios está siendo predicada por tu donativo. Hermanos, la palabra del Señor dice, y aquí ciertamente, quiero detenerme en eso. Este es el escritor de Hebreo hablando. Dice, y aquí, ¿a dónde? ¿A dónde es la pregunta? Ese es Hebreos hablando. Y aquí ciertamente, ¿qué está diciendo que pasaba en ese tiempo el escritor de Hebreo? Está haciendo una diferencia entre allá y ahora. Entre ese tiempo y ahora. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Entonces se daba el diezmo durante la gracia. Eso es lo que yo estoy leyendo allí. Porque él dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hay una continuidad de la entrega de los diezmos a hombres mortales. Y hace la diferencia, pero allí cuando se refirió a Melquisedec, a uno quien se da testimonio de que vive. Entonces, vamos a entender esto, de que la moral de Dios, lo cual se llama los 10 mandamientos, se establecieron en la ley, pero están vigentes hoy. Si usted me dice como excusa de que eso fue en la ley, entonces olvídese de los 10 mandamientos, póngase a matar, póngase a adulterar, póngase a mentir y todo lo demás. Entonces es incongruente la lógica de decir de que los 10 mandamientos, o digo la ley en este caso, por supuesto los 10 mandamientos, es parte del Antiguo Testamento y ahora por causa de que estamos en la gracia, nada de eso está vigente, equivocado. Entonces debemos entender lo que es la ley sacramental y la ley moral. Cuando leemos los 10 mandamientos entendemos de que es una solicitud, una obligación de respetar lo que Dios estableció. Los judíos de esos 10 mandamientos los multiplicaron a 613 mandamientos, lo cual lo han escrito en algo que se llama el Talmud. Pero hermanos, y voy a ir terminando con esto, la palabra de Dios es tajante. Jamás en mi vida he leído que la palabra de Dios es una pluma. Nunca. No dice eso. Dice que la palabra de Dios es una, ¿qué cosa? Espada, y no solamente de un filo, sino de 2 filos, corta cuando entra y cuando sale, hasta partir, dice, el alma, los tuétanos de los huesos, o sea, lo más profundo del ser humano, la palabra de Dios, corta, no lo dice por broma. La palabra de Dios dice, te voy a hablar a tiempo y afuera de tiempo, pero te voy a hablar. Y nos dice claramente, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? Y él responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Algunos dicen, bueno, la ofrenda es para la gracia y el diezmo es para la antigüedad. Yo no veo eso. Porque el que es ladrón en la gracia o en la ley va a ser ladrón ante Dios. Dios no va a decir, a ver, espérate. No. Maldito soy con maldición, dice. Porque vosotros, la nación, toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y si tienes duda,
pruébame ahora en esto. ¡Wow! Es un Dios todopoderoso que te está diciendo en tu misma cara, pruébame ahora en esto. ¿Y usted cree que Dios va a mentir? La palabra de Dios continúa diciendo, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos. No la ventana de tu trabajo, no la ventana del negocio que tienes, eso es chiquitito así. La ventana de los cielos, Dios te la va a abrir. Y derramaré, dice, sobre vosotros bendición, pero hasta que sobreabunde. Oh, pero espérate, reprenderé también por vosotros, porque tú no te atrevas a reprender al devorador. Lo reprenderé por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y Él no miente, hermanos. ¡Wow! Si alguien quiere retar, desafiar a Dios en esto, Él dice, pruébame. Yo te voy a demostrar que tus graneros se van a multiplicar. Por eso que la palabra nos dice claramente, y el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué fue lo que propuso aquella viejecita que caminaba con una blanca y que Cristo Jesús al mirarla se dio cuenta que estaba dando todo lo que tenía? No estaba dando lo que le sobraba, estaba dando todo. Incluso los exégetas dicen de que al entender el contexto de lo que ocurría, esa viejita no iba a tener nada que comer porque la blanca, el dinero que tenía lo iba a entregar a la casa del Señor. ¿Usted cree que Cristo no le multiplicó? Se cumplió inmediatamente el reto ante Dios. Y la palabra del Señor no lo cuenta. Pero esa viejecita tiene que haber sido multiplicada en todo tipo de bendiciones. Y la veremos en el reino de los cielos, sin duda alguna. Ahí está la viejecita de la Biblia. Y va a tener trajes celestiales. Y tú y yo también. La palabra del Señor nos sigue diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia significa todo regalo, toda bendición, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y cuando habla de Dios dice, y el que da semilla al que siembra es Dios. Y pan al que come, ¿qué hará? Proveerá. Y multiplicará vuestra sementera, tu cuenta bancaria. Tu cuenta bancaria es. Y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis, ¿qué cosa? Enriquecidos. En algunas cosas, en todo. Para toda liberalidad. Dios te va a bendecir. Para liberalidad. Para que puedas extender y entregar. Para que cuando tú bendigas, Dios te siga bendiciendo. Y tú vas a ser un canal de Dios a la necesidad. Tú vas a ser el puente. Tú vas a bendecir y Dios te bendice más. Porque la bendición de Dios va a ser siempre más en abundancia. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias. O sea, eso te va a dar en ti una acción de ser agradecido para con Dios. Y quiero terminar con este versículo que dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer domingo de la semana,
Cada uno de vosotros. No solamente el hermano, la hermana que tiene buen trabajo, el hermano que gana más, que es ingeniero, que es arquitecto. No, el hermano que trabaja humildemente también. Cada uno, nadie se salva. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y el según haya prosperado implica de que Dios te va a prosperar. No implica de que vas a ir menguando. El Señor te va a prosperar. Esa es la promesa. La promesa no es contraria. Así que, hermanos, solamente quiero terminar con esto, de que yo no predico de esto nunca. No he predicado antes y seguramente no voy a predicar después. Es tu decisión. ¿Puedes cambiar la otra, hermano? Que esto ya no dejó de funcionar. Es tu decisión. Pero tal y como dijo la palabra de Dios, aquí yo pongo la bendición y la maldición. ¿Cuál quieres? Eso lo dice el Señor. Ahí aquí yo pongo la bendición y la maldición. Elige tú. ¿Qué quieres, ser maldito o quieres ser bendito? Escoge, dice la vida, lo cual es la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante tu presencia entendiendo este tema tan complicado y difícil. Pero, Señor, no permitas que nuestras excusas estén en contra de tu voluntad. No permita que nuestra conveniencia material te ponga a un lado a ti, Señor. No, Señor amado. Líbranos, Padre mío. Queremos recibir tus bendiciones y queremos ser de bendición para otros. Ahora, Señor, al tomar la Santa Cena y recordarnos lo que hizo Melquisedec, que trajo pan y vino para celebrar la victoria. Nosotros traemos pan y vino, Señor, para celebrar nuestra victoria en ti. Porque tú moriste en la cruz y nos diste la victoria. Permite, Señor, que seamos compungidos por tu Espíritu Santo. Y que no se interponga nuestra necia voluntad, sino que escuchemos la voz de tu Santo y Divino Espíritu. Y ahora, al tomar esta Santa Cena, entender que estamos conmemorando esa victoria. Cuando tú, Señor, fuiste clavado en esa cruz y derramaste tu sangre para darnos la victoria. Contra 4 reyes, no. Contra una multitud de potencias de las tinieblas. Habla a nuestro corazón ahora y permite que estemos a cuenta contigo para no ser livianos en esto, Señor, y no pisotear tu muerte, ni tus palabras, ni tus estatutos, en el nombre de Jesús.